el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir que ahí nos indica el Señor que el ser humano tiene que buscar a Dios. Ahora el ser humano está envuelto en el mundo y por eso que el diablo, Satanás, tiene al ser humano, lo tiene envuelto. ¿Por qué? Porque está lejos de la presencia de Dios, está lejos de nuestro Creador. El Señor Jesucristo hizo el ser humano perfecto, a su semejanza. Y por causa del pecado, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir que ahí nos indica el Señor que el ser humano tiene que buscar a Dios. Ahora el ser humano está envuelto en el mundo y por eso que el diablo, Satanás, tiene al ser humano, lo tiene envuelto. ¿Por qué? Porque está lejos de la presencia de Dios, está lejos de nuestro Creador. El Señor Jesucristo hizo el ser humano perfecto, a su semejanza. Y por causa del pecado, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso quiere decir que ahí nos indica el Señor que el ser humano tiene que buscar a Dios. Ahora el ser humano está envuelto en el mundo y por eso que el diablo, Satanás, tiene al ser humano, lo tiene envuelto. ¿Por qué? Porque está lejos de la presencia de Dios, está lejos de nuestro Creador. El Señor Jesucristo hizo el ser humano perfecto, a su semejanza. Y por causa del pecado, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este versículo quiere decir que el ser humano tiene que buscar a Dios, porque el ser humano está lejos de la presencia de Dios. Y el Señor le hace una invitación muy especial a todo el ser humano. Y dice la palabra, y dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Este versículo quiere decir que el ser humano tiene que buscar a Dios, porque el ser humano está lejos de la presencia de Dios. Y el Señor le hace una invitación muy especial a todo el ser humano. Y dice la palabra, y dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al